Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible y hoy particularmente en esta sesión, en esta experiencia que ya estás escuchando, va a haber algo en lo que seguramente vas a razonar porque ¿cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos escuchando aquí en este momento, de repente nos hemos preguntado, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto es a lo que estoy destinado a vivir? ¿Habrá algo diferente? ¿Cómo puedo saber más de mi propia existencia? ¿Cómo puedo entender más de mi vida? ¿Qué fue de mi pasado? O a lo mejor, ¿qué va a ser de mi futuro? Y los que van siguiendo ya los diferentes episodios de Ineludibles sabrán que pues hay diferentes temáticas, hay diferentes caminos, hay diferentes vertientes, hay prácticas que por supuesto nos llevan a una exploración psicológica, otras más a la experimentación del cuerpo físico, otras más a la parte emocional, otras más a la parte espiritual, pero siempre todo con el fin de poder llegar a un reencuentro mutuo. Me refiero a un reencuentro mutuo desde lo que yo creo como entidad social, como una persona que vive rodeada de personas y obviamente también en trabajos, cultura, religión, pero también esta parte intangible que es la parte sutil, la parte de la conciencia. Y cuando empezamos a poder diferenciar entre la parte, digamos, más sólida, más conocida, más terrenal y la parte mucho más sutil, y estas dos partes empiezan a querer conocerse, fundirse, estas preguntas son normales que vengan a nuestra parte, a nuestra vida, para poder dar una respuesta pues mucho más amplia y mucho más certera a aquello que hemos venido creando y obviamente pues podernos encontrar con todo esto que es el saber que hay siempre diferentes caminos y vertientes. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de uno de los bellos lenguajes, de los más hermosos lenguajes simbólicos y de autoconocimiento que existen, justamente un lenguaje simbólico que tiene un uso predictivo de alguna otra forma, pero también psicológico y espiritual que nos va a ayudar a entendernos a través de la experiencia de lo que este lenguaje quiere decir, y es hablar precisamente del tarot. Y para esto quiero presentarte a la invitada que ya es una expertaza, maestraza a estos temas, a quien agradezco infinitamente que pues hayamos coincidido en tiempo, espacio y forma para llevar a cabo este episodio, y ella es Flor Mueremans. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Hola, mi querido Enrique. Muy bien, estoy muy contenta y con muchas ganas de entrar en esta biblioteca con vos. Ya entraste, ya entraste Ya y estamos adentro. ya no puedes salir. A ver qué libro agarramos, ¿no? Estoy como así. A ver qué libro agarro. Eso es lo hermoso, porque aún con esta incertidumbre, siempre está la certidumbre que el hecho de que estés aquí ya nos trae este propósito de poder, pues obviamente compartir este tema tan maravilloso, ¿sabes? Un tema que para muchos quizá ya es conocido, quizás popular, pero la intención en el episodio del día de hoy es desmenuzar todo acerca de esta maravillosa práctica, tecnología para no autoconocimiento. Pero mi querida Flor, antes de empezar de lleno con los tecnicismos y de tarot, siempre me gusta conocer un poco más, no a la Flor maestra, a la Flor instructora, sino a la Flor humana. Es decir, si, sabes, en nuestras vidas siempre hay momentos oscuros, hay momentos trágicos, hay momentos dolorosos, hay momentos de enfermedad, y a veces cuando no estamos en estos caminos de autoconocimiento se nos hace muy complejo y queremos poner toda nuestra existencia o nuestra integridad al borde de otros o de otras personas para que nos ayuden. Pero cuando decidimos tomar nosotros responsabilidad en los propios actos, entonces se abre un mar de puertas increíbles. Quisiera saber, para, obviamente si lo quieres contar, si hubo algún capítulo o capítulos en tu vida que te hicieron sentir, sabes, desconectada, apagada, confusa, y que de repente dijiste, tiene que haber algo más, y fuiste escarbando, fuiste rascando hasta dedicarte a lo que ahora haces. ¿Hubo algo que te marcó? Uf. Bueno, gracias por la pregunta. Primero, sí, hubieron muchas cosas que me marcaron. Creo que toda alma y que mi alma también, como todas, tienen fases de evolución, ¿no? Y justamente una de esas fases de la evolución es perderse, es sentirse desanimado, es sentirse como ajeno a esta tierra, es preguntarse, ¿qué hago acá? ¿Para qué vine? No sé si quiero estar acá. Y a mí me pasó eso.
gracias a Dios me pasó de muy chiquitita eso. O sea, no es algo que me pase hoy, pero sí me pasó de muy chiquitita y me ha tocado como lidiar con esa voz interna de muy pequeña. Una edad que me marcó mucho, por ejemplo, fueron mis 3 años. En ese momento lidiaba con esa voz y algo que me hizo darle sentido a esa voz y que también de alguna manera, esa voz, llamo a esa voz que me decía, ¿qué haces acá? ¿Para qué viniste a este mundo? ¿No? Esa voz que estaba un poco como decepcionada de este cuerpo que tenía, que no le encontraba del todo sentido. Y, y esa voz encontró un sentido primeramente haciendo teatro y más adelante, porque el teatro me ayudó mucho a expresar que tenía dolor adentro mío o que estaba perdida. Y más adelante, esto te estoy hablando más o menos hace unos 15 años atrás, ese teatro empezó a abrirme la posibilidad de trabajar también, de vivir experiencias con plantas maestras, que también es algo que vos conocés, por eso también me animo a compartirlo acá. Y ahí fue en donde entró en mi vida el tarot. Entonces fueron fases, ¿no? Primero fue el teatro, después fueron las plantas maestras, en el medio también estuvo la meditación y, y las plantas maestras me abrieron a mí el tarot. Y cuando las plantas me abrieron el tarot, ese fue el momento en donde nunca más me sentí sola. Y obviamente esas puertas que te abrió el tarot, o las plantas sagradas que te va el tarot, quiero también pensarlo, decirlo como que fueron las puertas que se te abrieron a ti misma, de ti misma hacia ti misma. Es decir, cuando a veces creemos que en nuestra vida, obviamente, las cosas no están funcionando, hablando en términos, digamos, coloquiales, algunas puertas de nuestra percepción están cerradas y estamos solamente caminando o viendo el camino de aquello que nosotros hemos decidido abrir, ¿no? Ya llama la agonía, llama la confusión, pero de repente quiero amplificar mi estado de conciencia y toco otras puertas y se abren y llegan estas maravillosas herramientas, como en este caso ya fue el tarot, para conocer más de ti. Flor, hay algo importante que me encanta a mí en las entrevistas y es precisamente saber que si yo tuviera 20 flores aquí y las 20 flores han estudiado tarot y les dijera que es tarot, seguramente las 20 dirían cosas diferentes o posiblemente las 20 dirían las mismas respuestas porque dirían, bueno, de acuerdo al libro, de acuerdo al autor, pero particularmente tú, Flor, desde tu experiencia, ¿qué es el tarot? ¿Cómo lo defines tú? Sabés que es muy llamativo esto que decís de las 20 flores, porque yo soy Géminis. Yo también. Entonces, ¿vos también sos Géminis? Sí, Dos geminianos juntos, ¡qué sí, sí, peligro! sí. Sí, sí, sí. Entonces, mirá qué interesante lo que decís de las 20 flores, porque yo siempre tengo una respuesta distinta. O sea, nunca vas a encontrar una respuesta igual en mí y siempre me gusta de alguna manera ahondar más profundo y también ver las cosas desde distinta perspectiva. Entonces, yo te puedo decir que no hay una manera para mí de definir el tarot, sino hay 21 maneras de definir el tarot. ¿Qué quiero decir? Que es 21 son los arcanos del tarot. 21 son los arquetipos 21 son los arcanos mayores, que ya vamos a ahondar ahí, no se preocupen, no se desesperen, ya entenderán un poquitito más, vamos despacito, pero ya les tiré un dato, ¿no? 21 son estas máscaras con las cuales, a las cuales nosotros, o estas cartas a las cuales llamamos tarot. Entonces, claro, yo tengo 21 maneras de definir el tarot, podríamos decir, ¿no? Uno por cada de estos, una manera por cada arquetipo. Pero si corro las voces de esos arquetipos y queda Flor y nada más que Flor, para mí el tarot, sin entrar en tecnicismos, realmente me voy a poner sensible. Me quiero poner sensible para responder esta pregunta, sin entrar en Dale. tecnicismos todavía. Para mí el tarot es una llave al corazón. Es también un fractal de la propia alma. Es también un espacio intermedio en el cual nosotros nos comunicamos con eso que llamamos divinidad, con eso que llamamos conciencia superior, con eso que llamamos Dios también, inteligencia, el ojo que todo lo ve, ¿no? Para mí el tarot es ese vehículo
no solamente con eso que creemos que está afuera, y digo creemos porque el tarot nos hace ver que nada está afuera. El tarot es ese vehículo también y es esa llave para entrar al Dios interior, a la diosa interior. También para traerlo un poquitito más a la tierra, para ser nuestra propia madre y nuestro propio padre. Eso para mí es el tarot. Es energía, obviamente, y energía que se traduce en todas estas palabras o en todas estas fases de la propia alma, en todas estas caras que tiene la divinidad. Bella respuesta. Sé que en tu camino te has encontrado diferentes herramientas que de una u otra forma te han otorgado cierto paquete de información que has ido moldeando, ajustando en tu vida para poder hacer lo que ahora haces. Dentro de algunas herramientas que sé que has practicado están las constelaciones familiares, está por supuesto la biodescodificación, las sanaciones con plantas, regresiones y también meditación vipassana, meditación que por cierto amo y adoro. Me encanta esa meditación. Pero quiero preguntarte, de todo esto que acabo de mencionar, seguramente habrá más, pero estas son de las que pude investigar de ti. ¿Qué de especial tuvo el tarot después del recorrido de estas otras anteriores? ¿Qué te enamoró, qué te conectó del tarot que las demás te fueron preparando para llegar al tarot? Es que, ¿sabes lo que me pasó a mí con el tarot? Cuando yo encontré el tarot, en el momento en el que yo, bueno, yo te conté recién que fue a través de las plantas maestras, pero me pasó que cuando yo hacía tarot, perdón, cuando yo tuve ese encuentro con las plantas maestras y las plantas me trajeron al tarot de manera literal, en ese momento yo desconocía completamente el tarot, me pasó algo, yo en ese momento preciso en mi vida estaba haciendo teatro, pero estaba haciendo una especie de teatro en donde hacíamos también coaching ontológico. Y paralelamente también yo trabajaba todas estas técnicas o vivía todas estas técnicas que vos acabas de contar. Eh, y cuando yo conocí el tarot, yo dije, esto es todo lo que a mí me han enseñado. O sea, era como que el tarot condensaba todos los aprendizajes. El tarot es necesario tener, es necesario entrar en una conciencia de meditación para poder leer el tarot o para poder recibir la información que el tarot nos da. El tarot, según las cartas, nos habla de nuestro orden sistémico, nos habla del lugar de nuestro padre, del lugar de nuestra madre, del rol que nosotros hemos tomado como seres humanos en esa familia o del rol que estamos tomando como seres humanos en la sociedad y en nuestra vida. El tarot de alguna manera también es bioenergética, porque si nosotros hacemos una inducción a las cartas del tarot, o si realmente nos conectamos muy profundo, podemos remover una memoria. O sea, podemos, además de remover una memoria, no solamente a nivel mental, sino que el tarot trabaja a nivel emocional y también podemos entrar en nuestro cuerpo físico y trabajar en nuestro cuerpo físico a través de las cartas del tarot. Yo miro así porque además las tengo abiertas acá, ¿viste? Entonces voy como, o sea, es como que voy mirándolas y escuchándolas, ¿viste? Y hablando, a ver qué quieren que diga. Muy geminiano lo mío, ¿viste? A ver, entonces estoy mirándolas, estoy mirando, ah, ok, ¿viste? Entonces, por eso es que yo me quedé con el tarot. Porque a partir del tarot también puedo hacer coaching, ¿entendés? Por ejemplo, a veces también siento que a través del tarot cuando las leo me está hablando una planta maestra, o sea, siento que la planta maestra está corriendo a través de mí, ¿entendés? O sea, esa química, esa segregación del cerebro y que puedo transformar una imagen de esa planta, de esa medicina o de esa deidad en una palabra. ¿Entendés? Entonces, por eso es que me quedé con el tarot, porque el tarot es la condensación de todos los secretos del universo, es la condensación de toda medicina y de todas estas técnicas que vos acabas de nombrar. Hablando un poquito de historia para conocer la raíz y el origen, ¿sabes? Como toda enfermedad, siempre hay que conocer la raíz para poder eliminarla, ¿no? En este caso no es una enfermedad, no es una práctica. En términos históricos, ¿en dónde surge, cómo nace, quién lo crea el tarot o las cartas? Mm. Bueno, es una pregunta muy linda la que haces, todos se la hacen y yo voy a darte una respuesta, quiero que sepas que voy a darte una respuesta, pero primero te voy a desilusionar un poco, Venga. porque quiero que sepas que nadie, pero nadie, tiene realmente el origen fehaciente del tarot.
Nadie lo sabe, pero sí hay unas hipótesis o unas leyendas, podemos decir, con las cuales yo comulgo mucho porque no solamente que las creo, sino que las he vivenciado también en vidas pasadas. He hecho viajes a esta memoria y de alguna manera recordar que para mi alma esto es así. Y hay fuentes históricas y muy viejas que hablan que el tarot salió de Egipto, que eran códices primeramente sumerios que fueron adoptados por los egipcios como conocimiento y que se han encontrado, obviamente, no estamos hablando de estas cartas que yo tengo acá, que es el tarot de Marsella. Estamos hablando de un tarot mucho más antiguo en el cual se inspiró el tarot de Marsella. Y este códice antiguo se ha encontrado así como tablillas grandes, dibujadas así como a lo sumerio o a lo arcaico, ¿no? Se ha encontrado abajo de las pirámides de Giza y de la Esfinge. A mí me pasó una situación muy cómica, yendo a Egipto, que en ese momento, en el momento en el cual fui a Egipto, yo estaba preparando mi página web. Y me pasó que el diseñador de la página web, mirá cómo lo etérico se mezcla con lo humano en la vida de una geminiana, ¿no? Me pasó que mi diseñador me dice, Flor, necesito que me saques fotografía de estas cartas, me dice. Entonces, claro, él me manda ese mensaje y yo estaba bajo la pirámide de Giza así, con las cartas del tarot en mi bolsillo, porque siempre viajo con ellas, o sea, no hay momento en el cual no me acompañan, ¿no? Entonces, y dije, bueno, ya está, voy a sacar el tarot acá y voy a sacar la foto con la pirámide de Giza. Y en el momento en el que yo saco el tarot de mi bolsillo, yo estaba sola, o sea, no había nadie alrededor mío, pero te lo puedo jurar por las pirámides de Giza y por mi vida. En el momento en el que yo saco de mi bolsillo el mazo, empiezan a salir personas de carne y hueso, seres, o sea, hombres, a acercarse, o sea, salen como detrás de las pirámides y se empiezan a acercar a mí. Y yo con el tarot ahí o sea, en el piso, sacando las fotos, y me empiezan como a rodear. Y yo me quedo helada. Imagínate la sensación y la rareza, ¿no? De esto, que o sea, les tuve que preguntar, ¿pasa algo? Y me dijeron tipo, no, todo bien, todo bien. Y se fueron. Pero, cómo traduzco yo esto? El magnetismo del tarot. El tarot ha atraído, ¿entendés? Ha atraído a gente. O sea, es como decir, ¿viste cuando dicen que un planeta está en su casa, está en su domicilio, que se potencia y que potencia todo lo que toca? Yo dije, ¡ah! Esto es el tarot, ¿no? Este es el magnetismo del tarot. Acto seguido, voy a sacar una foto. Yo siempre pregunto, ¿quién está acá? Para ver qué carta me habla. Resulta que voy a saco una carta para ver quién está ahí y me sale la carta del carro. Entonces le saco una foto a la carta del carro en la pirámide de Giza. Un mes después, a mí me gusta mucho estudiar, muy geminiana, ¿no? A mí me gusta mucho estudiar y me gusta mucho estudiar fuentes antiguas, me gusta ir al origen de las cosas. Y en ese momento encuentro un libro templario. Este libro templario explica que se dice que los templarios han guardado información en el tarot. Han guardado información sobre los secretos de la vida, sobre la evolución de la humanidad. Y ellos decían que la carta del carro era Osiris. Así que para mí todo eso fue una confirmación de esta leyenda, ¿no? Que yo te estoy contando, que se dice que el tarot viene de Egipto, y yo tuve esta vivencia que para mí me lo confirmó, porque además fue Osiris, símbolo de la carta del carro, diciéndome, soy yo, te estoy acompañando, ¿no? Y estoy vivo a través del tarot. Se sabe que el tarot está compuesto de 78 imágenes divididas que hablabas hace rato, que son arcanos mayores y arcanos menores. Pregunta número uno, en términos generales, ¿por qué 78? Y después hablar específicamente de qué son los arcanos mayores y qué son los arcanos menores. Bien, muy bien.
Arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores y los menores tienen una diferencia muy concreta y estamos entrando en tecnicismo puro. Los arcanos menores se dividen en cuatro. Se dividen en los cuatro elementos. Se dividen en tierra, se dividen en agua, se dividen en fuego y se dividen en aire. Las copas significan las emociones, o sea que nosotros podemos entender a través de los arcanos menores del tarot cómo están nuestras emociones y cómo nos estamos vinculando con un otro emocionalmente, por ejemplo. Esto lo dicen, mira, justo la tengo acá, esto lo dicen, a ver si se ve algo, esto lo dicen las copas, que son símbolo de nuestras emociones, del agua. Después también tenemos el oro o el pentáculo, que es símbolo de la tierra. Y eso nos está hablando de cómo nosotros estamos gestionando las cosas, ya no tanto emocionalmente, sino cómo estamos nosotros viviendo nuestra realidad. Nos habla también de nuestra razón, no de cómo estamos pensando, sino de cómo racionalizamos o entendemos las cosas. Podemos decir también que la tierra nos ayuda a nosotros a manifestar. Cuando sale un arcano de tierra, cuando sale justamente un arcano menor que tiene que ver con los oros o los pentáculos, nos habla de cómo nosotros podemos crear la realidad en la cual queremos vivir. Por ejemplo, las copas nos hablan del amor y los oros nos hablan de la realidad en la que queremos vivir y cómo podemos crearla. Después tenemos los bastos, que simbolizan nuestro fuego interior, simbolizan nuestra pasión, lo que nos mantiene vivo, nuestra creatividad. ¿Cuál es el vínculo con nuestra creatividad? ¿Cuál es el vínculo ya no con el otro o ya no con la tierra? ¿Cuál es el vínculo con vos mismo? ¿Qué es eso que te mantiene vivo, que te mantiene calentito, que te da, cuál es tu coraje, cuál es tu valía también, ¿no? Y después tenemos, lo que me falta son, dijimos, copas, dijimos tierra, dijimos fuego, y me faltan las espadas. Las espadas son símbolo del aire, y ahí nos hablan de nuestro pensamiento, de cómo estamos viendo la vida, no sintiendo la vida, cómo estamos viendo la vida y cómo estamos pensándonos nosotros en la vida y cómo podemos pensar de una manera diferente para crear o vivir diferente. ¿Entendés que de alguna manera el tarot nos ayuda a crear la realidad en la cual queremos vivir? A eso le decimos un códice. Es una herramienta para crear la realidad en la cual queremos vivir y para entendernos mejor. Lo predictivo es algo muy secundario. Primeramente, yo siempre hablo de poder entender nuestro presente, desanudar nuestro pasado a través del tarot para crear nuestro futuro. Esto estamos hablando de un tarot terapéutico y estamos hablando de un tarot energético también, entendiendo que lo predictivo va a venir, la predicción va a venir o el futuro va a venir a nosotros cuando nosotros hagamos este trabajo de entender el presente, de atesorar, amar el presente, aceptarlo y desanudar a través del tarot el pasado. Entonces, ahí dimos como un pasaje, o estuvimos viendo un poquitito los arcanos menores que me preguntaste, ¿no? La tierra, el fuego, el aire y el agua. Las copas, los pentáculos, los bastos y las espadas. Y después nos faltan los arcanos mayores, que me preguntaste también. Y los arcanos mayores, mira, los arcanos mayores yo los tengo acá. A ver, Para a la ver si, gente que está escuchando o está sí, escuchando en Spotify, váyase a YouTube porque ahí está compartiendo Flor las imágenes. Listo. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, yo estaba mostrando acá, tengo en mis manos a los arcanos
a los arcanos mayores, pero no se preocupen ustedes que están del otro lado y que no tienen imagen, porque vamos a sentir las cartas, a conectar con las cartas. Y en este momento, cuando yo estoy mostrando los arcanos mayores, nosotros en los arcanos mayores vemos figuras, vemos espejos de nosotros. Recién hablamos de los 4 elementos, algo que parece inmaterial, algo que parece intangible, ¿no? Pero que a la vez es muy concreto, porque sin agua no vivimos, ¿no? Sin el fuego no cocinamos, en la tierra caminamos, y sin el aire no respiramos. Entonces, los arcanos menores, que encarnan los 4 elementos, no son tan abstractos como nosotros creemos. Y el tarot, en la parte de los arcanos mayores, lo que nos ejemplifica es a nosotros mismos. Nos pone cara a cara con nuestros fantasmas. Nos pone cara a cara con nuestros tesoros también. Por eso, por ejemplo, una de las cartas es el diablo, ¿no? Ahí está nuestro fantasma. Pero otro de los tesoros que nos da el tarot, por ejemplo, es la carta del sol o es la carta del mundo, que nos habla de nuestros talentos, por ejemplo, que nos habla de nuestras potencialidades latentes, que nos habla de la vida en la que queremos vivir y la realidad en la que queremos crear. Esos son los arcanos mayores. Quiero sentirlo así mientras te estoy escuchando y lo que estás compartiendo. ¿Pudiera ser o es correcto decir que el tarot puede funcionar como ese eslabón o ese puente que ayuda a cruzar, a llevarnos, a transportarnos de un estado presente actual hacia algo que queremos, y de repente el tarot es la indicación vibracional, energética, interpretativa, simbólica que dice, vele por acá, ve esto que está acá, esto es lo que eres y esto es lo que sale y aquí puedes verte? O sea, es como una conexión de un estado de conciencia a otro estado de conciencia. Sí, totalmente. Vos dijiste algo interesante. Aquí puedes verte. Y voy a detener ahí y voy a invitarlos a que realmente se repitan esto. O sea, aquí puedes verte. Aquí puedes verte. ¿Dónde nos vemos nosotros? En los espejos. Un espejo nos refleja, ¿no? Un espejo nos habla de nosotros mismos. Un espejo nos dice lo que hay, nos dice cómo estamos, ¿no? Nos dice cómo supuestamente nos queda lo que tenemos puesto. El tarot es ese espejo interior. El tarot nos muestra lo que nosotros no podemos ver en el espejo. El tarot nos muestra cómo estamos verdaderamente por dentro. El tarot deja ver nuestros sentimientos, deja en evidencia nuestras pasiones, deja en evidencia las preguntas que nos preguntamos. Por eso, cuando vamos hacia el tarot, las personas se vulnerabilizan, abren el corazón, se quiebran, reflexionan, porque realmente frente al tarot no nos podemos mentir más. Nosotros a un espejo le podemos sonreír, aunque no estemos tan contentos, ¿no? Entonces yo voy, me miro al espejo y digo, bueno, dale, Flor, sonreí, ¿no? Y listo, ya está, sonrío y está todo bien. Pero en el tarot me vulnerabilizo, reflexiono, me quiebro, porque realmente aparece ahí lo que no sé cómo poner en palabras. El tarot me ayuda también a poner en palabras algo que yo como humano no sé poner en palabras. En este desdoblamiento, obviamente, no puedes malinterpretar de otra forma lo que estás experimentando y sintiendo, aunque la apariencia física pueda mostrarse una forma, pero la experiencia vibracional es otra forma. Cuando una persona que está dentro de la experiencia o del camino del autoconocimiento, a través de ese desdoblamiento en la sinceridad posible o máxima de lo que quieres empezar a compartir en lo que estás viviendo, el tarot a través de las cartas, de estas 78 cartas, puede no nada más, como digamos, indicar, ¿no?, el camino, sino también, como mencionábamos, poderte ver, pero también una parte primordial, esencial, quiero pensar si estoy en lo correcto, Flor, es que en el tarot podemos también moldear diferentes realidades. O sea, no nada más es una carta se arroja y hay una interpretación simbólica, que en este caso sería la tuya, pero también sería como, ok, ya me lo indicaste, pero ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué caminos debo de seguir? El tarot serviría como
No sé si llamarle como una constancia de estar siempre acudiendo al tarot o hay que hacer pausas después de que una lectura se ha ofrecido para que el mismo personaje integre esa información y de acuerdo a su estado vibracional de conciencia lo vaya a elaborar. ¿Cómo operarías de esa forma? Me encanta, muy linda pregunta. Mira, yo creo que en este caso no se puede generalizar. Las dos posibilidades son posibles. Hay gente que necesita parar e integrar y en algún momento todos necesitamos parar e integrar, pero sí es verdad eh, que cuando nosotros vamos a una consulta de tarot, literalmente y concretamente en ese momento hay un cambio de conciencia. ¿Qué quiero decir? Nosotros vamos desde un yo. Cuando hablo desde un yo, nosotros entramos ahí pensando algo de nosotros mismos y pensando algo de ese tema y de esa situación que queremos tratar. Pensamos puntitos suspensivos, lo que pienso de mí y lo que pienso de ese tema. Cuando nosotros tiramos las cartas, esa mirada de vos y lo que pensabas de ese tema cambió completamente. A nivel concreto, a nivel emocional y a nivel espiritual también. O sea, el tarot lo que hace es darte otra mirada de esa situación. Es ayudarte a mirar distinto, es transformar tu propia mirada, es también sacarte un poquitito de lo emocional, porque viste que todos estamos siempre como, ¿qué es lo que nos confunde? ¿Qué es lo que no nos deja decidir? ¿Qué es lo que no nos deja abrir el corazón? El cúmulo de emociones que tenemos, las interpretaciones que hacemos de los sucesos, las etiquetas o los juicios que tenemos del otro o de nosotros mismos. Entonces el tarot nos ayuda a ser objetivos, es una herramienta muy concreta, muy práctica y muy espiritual para ser objetivos en una decisión, para tomar decisiones desde esa parte nuestra más íntegra, sin tanto, podemos decir, como sin tanta carga emocional. Entonces, volviendo a esto, cuando nosotros vamos a una consulta de tarot, lo que pensamos sobre esa situación y lo que pensamos sobre nosotros cambia, se transforma. En ese momento, nosotros dejamos de ser quienes éramos, para, como decías vos, transformamos nuestro estado mental, transformamos nuestro estado de conciencia y ahí es cuando nosotros transformamos nuestra realidad. Nosotros habitualmente en la vida cotidiana queremos transformar la realidad sin transformar nuestro estado de conciencia, sin transformar nuestro estado mental. Y el tarot te dice, es un momento sagrado el tarot. Es una pausa, o sea, realmente es una pausa en la dinámica, en la tendencia. Es una pausa en la supuesta realidad que estás viviendo. Digo la supuesta realidad porque sabemos que a veces la realidad que estamos viviendo no es tan real, ¿no? Como creemos que es. Entonces, el tarot es ese momento sagrado de pausa en el cual nosotros transformamos nuestro estado mental y a partir de transformar y cambiar de conciencia podemos moldear o crear la realidad en la cual queremos vivir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, porque yo soy Géminis como vos, abro, hay un abanico, pero siempre vuelvo, respondiendo, respondiendo a tu pregunta, hay personas que necesitan integrar porque cambiar de estado mental les es muy fuerte. Les es hasta choqueante, les es abrumador, les es wow, les es, les es expansivo encontrarse con otra conciencia. Y hay otras personas que salen de una consulta diciendo, quiero más de esto. Salen con esa euforia de decir en qué momento me perdí, en qué momento dejé de ser yo, en qué momento me olvidé. Quiero seguir recordando, quiero seguir recordando, quiero seguir recordando, ¿no? Entonces acá yo creo que los tarotistas del 2021 no hay un manual. No somos este tipo psicológico, ¿no? Que generaliza a las personas. Eso para mí, yo así no atiendo. Yo necesito vibrar a la persona. Cada persona tiene un alma diferente y mi respuesta no va a ser en base a un manual, ni siquiera del tarot. Mi respuesta va a ser en base al alma de la persona y lo que la persona necesita
escuchar en ese momento. Y tal vez hay personas que en algún momento o en la primera sesión necesitaron integrar, vino, por ejemplo, en enero esta persona a hacer una sesión, no volvió hasta junio, y después de junio no paró de venir semana a semana o mes a mes hasta diciembre, ¿entendés? Porque hubo un cambio tal en su interior, en su conciencia, que se decidió a despertar sin trabas y sin pausa. Aquí, sabes, siento perfectamente la aplicación de las leyes universales mientras estás compartiendo y estás haciendo esto. Y si hay alguien nuevo o nueva en estos temas espirituales o particularmente leyes universales, no es necesario que hayas tenido alguna idea o conocimiento al respecto o que hayas tenido práctica en esos momentos, pero todos en algún momento, cuando hemos ido por primera vez a alguna práctica, alguna sesión, quien ha ido por primera vez a alguna terapia psicológica, alguna vez a constelaciones, alguna vez por primera vez a meditación vipassana, a plantas ancestrales, surge en tu campo vibracional ese como no sé qué va a pasar, ese como nervio, ese como gusto, esa incertidumbre y demás. Esto es hermoso porque por ley de correspondencia y vibración, cuando te presentas en estos lugares, en estas sesiones por primera vez, tu campo vibracional se expande, pero al expandirse tu campo vibracional, se unifica con el campo vibracional, ya sea del lugar donde estás, de la persona donde estás o de la práctica en la que vas a estar. Se juntan dos campos vibracionales para entre los dos crear un cúmulo de información. Por correspondencia y por vibración, quiero yo sentir mientras estás tú diciendo esto, porque así lo estoy sintiendo, que es como si de repente yo llego con mis problemas existenciales contigo y me han dicho que el tarot me puede ayudar, me puede dar respuestas, entonces yo me siento contigo, estoy vibrando la experiencia, estoy sintiendo todo esto y al momento tú de trabajar con la vibración de cada carta más tu propia vibración, se desvanece un poco, digamos, como la parte racional, la parte del pensamiento, del intelecto, para darle cabida a lo que es más sutil, mucho más energético, que es la conciencia. Una vez que la sabiduría del tarot por sí misma, vibracionalmente hablando, está dispuesta a ser absorbida por mí, digamos, por mi sed de querer saber más de mí, más la sabiduría del tarotista, se unifica esta gran escuela o este gran templo, ¿no? Digamos, sutil energético que me va a ayudar más allá de la razón a asumir la responsabilidad de la información que estoy viendo para una transmutación o para una elevación o para una expansión. Esto es importante porque entonces cuando estás frente a una experiencia del tarot, no es la experiencia de un objeto tirado sobre una mesa, sino es lo que se funde, lo que se siente, lo que se vive, lo intangible que se mueve ahí para poder resonar en cada célula y que empiece a crear una realidad en ese momento, instantánea al momento. Pero quiero pensar, querida Flor, que algo muy, muy, muy importante aquí también tiene que ver la sabiduría, la paciencia, la sapiencia y también la parte divina o sagrada del tarotista, porque son tres cúmulos jugándose en un factor importante: el tarotista, el tarot, la persona y el espacio. Todo esto va a crear, por supuesto, un cambio de percepción y realidad. ¿Tú qué importancia le das al papel del tarotista en este juego vibracional como correspondencia y vibración? Bien, me encanta esto que preguntaste, retenelo ahí porque ahora lo voy a responder, pero quiero agarrar de algo que estabas trayendo que es muy lindo, porque dijiste la palabra transmutar. Y es verdad, a todos nos gusta mucho esa palabra y es una palabra que es una palabra que es real como los arcanos del tarot, como las cartas del tarot, pero, pero creo que tenemos que o podemos entender realmente a un nivel concreto qué es transmutar, porque también así vamos a entender qué es lo que hacen los arcanos del tarot en nosotros. Nosotros, porque los arcanos del tarot nos llevan a transmutar a nosotros, como vos decías recién, pero ¿qué es transmutar o qué nos llevan a transmutar? Habitualmente lo que pasa con nosotros, estamos hablando de que los arcanos del tarot nos ayudan a crear la realidad. Todos tenemos el potencial de crear la realidad que queremos vivir. Lo sabemos, está en las leyes universales, como decíamos, está escrito en todos los libros, hoy lo escuchamos en la radio, en la televisión, tenés la posibilidad de crear la realidad en la que querés vivir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no estamos viviendo en la realidad que queremos vivir, tanto personal y mundialmente. Entonces, ¿qué es lo que a mí no me deja vivir en la realidad que quiero vivir? ¿O qué es lo que a mí no me deja crear la realidad que quiero crear? Y lo voy a llevar a algo muy simple, que es la incoherencia.
Y voy a decirlo así, habitualmente no pensamos, no sentimos y no accionamos en coherencia, de la misma manera. Entonces, ¿qué es transmutar? Transmutar es empezar a pensar, a sentir y a accionar en coherencia. Yo transmuto mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de accionar. Uno, esos 3 eslabones, como si fuera hasta el código genético, ¿no? Las hebras del ADN. Uno, realmente me uno a mi ADN y eso hace que yo pueda crear la realidad en la que quiero vivir. Entonces, claro, ahí está el rol del tarotista, la importancia del tarotista, como decías vos, ¿no? De poder descifrar cuál de estos aspectos de la personalidad, este pensar, este sentir o este accionar, a la persona lo está bloqueando, ¿no? O a la persona lo está limitando a crear el potencial que él puede crear. Entonces, eso es transmutar para mí. Y ahí está, como vos decías, la importancia y el rol del tarotista. El rol del tarotista para mí es fundamental. Todos los tarotistas hacemos un trabajo único, súper diferencial, y yo creo que cada persona va a resonar con un tarotista diferente en base a lo que él necesite trabajar, en base a lo que él o ella necesite trabajar o necesite abrir o transmutar en ese momento, ¿no? Como decíamos recién. Hay que entender que el tarot para mí, o un tarotista cuando lee el tarot, hay 3 vertientes que tiene que tener súper en cuenta. El tarot es método. Hay un método, hay una lectura. El tarot es simbología, hay que saber leer la simbología, hay que saber leer la combinación de cartas, hay que saber leer los colores, la numerología, ¿no? O sea, hay que saber combinar eso. Pero no hay que olvidarse de que el tarot, o para leer el tarot, hay que intuir también. El tarot no es solamente método, hay que intuir también. Y además del método y de la intuición, hay que ser empático en el tarotista, hay que ser empático y saber llegar a la otra persona. O sea, porque una cosa es que a vos te bajen los mensajes, ¿no? O sea, vos sos un canal fabuloso, yo me las sé todas, pero otra es que vos con ese mensaje puedas tocar el corazón de la persona y puedas realmente hacer un trabajo de transmutación y transformación. Ese es para mí. Ya deja de ser el tarotista. Ahí también está el mago, la maga interior de la persona. Un tarotista no es, o para mí, no alcanza con que sea tarotista. También tiene que activar esa cuota intuitiva en su interior. Y también tiene que ser mago o maga para saber tocar el corazón de la persona, para ser empático, para saber cómo llegar y para saber realmente cómo sanar, ¿no? O sea, porque el tarot no es solamente información. La información es vaga hoy para los oídos. Estamos en la era de Acuario, internet por todos lados. O sea, ya no queremos, no nos hace falta información. O sea, agarrás internet y ya está, ya lo sabés todo, ya está todo escrito. Nos hace falta sanar, nos hace falta esa energía crística de Jesús y de María Magdalena, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, esa curación realmente, o sea, que a través de las cartas del tarot podamos hacer una curación, ese milagro que hacían los antiguos, ¿no? Eso es el rol del tarotista en este momento y para mí eso es lo que hace la diferencia en ese tarotista, que el tarotista sea un curandero también. Fíjate que mientras dices esto me viene a la mente en una de las conferencias que he dado, bueno, he dado un montón de conferencias, yo decía esta pregunta y bailaba perfectamente con lo que tú estás diciendo. Yo decía, si hoy por hoy tuviéramos la oportunidad de convivir físicamente con Jesús de Nazaret, con el Maestro Jesús, yo preguntaba, ¿ustedes creen que el Maestro Jesús, si estuviera en este momento presente con nosotros, tuviera más información de la que tenemos nosotros, aún con Internet, o tuviera menos información
de la que hoy podemos poseer, ¿no? En las respuestas variaron. Había quien decía, no, tendría más información, no, otros tendrían menos información. Y mi respuesta fue, sin importar la información que tenga, lo que sí estoy más seguro es que tiene mucha más transformación que información. Y cuando tenemos mucha más transformación que información, la información pasa a segundo plano, porque en términos de conciencia, la información no es necesaria, es la experiencia que ayuda a llevarnos a esa transformación. Y cuando nosotros estamos viviendo bajo la transformación, durante la transformación y hacia la transformación, somos la ejemplificación, digamos, de la conciencia en cuerpo físico, que a eso, aunado a lo que tú decías, en el episodio 50, tengo un episodio que grabé, un podcast en el que hablo justamente de eso llamado estado de certeza. Flor, te digo que de todas las entrevistas que llevo hasta el día de hoy, ya más de 60, 70 entrevistas que ahorita ya están públicas, te puedo decir que todas hablan todas, o sea, Reiki, psicoterapia, psicodrama, psicomagia, meditación, todas hablan de que si quieres crear un cambio, tienes que alinear pensamiento, palabra y acción. Todas hablan de lo mismo. Al final, todas conducen a lo mismo. Y en ese capítulo, en el número 50, hablo de eso. A eso le llamamos, o le llamo también, estado de certeza. Ciertamente estoy unificando la Trinidad. No están por separado, están unificadas. Y cuando unificas Trinidad, está el canal perfecto de la conciencia crística fluyendo a través de espina dorsal, canal Sushumna o a través del sentido común, o que me quieras llamar. Ahora quiero preguntarte algo importante en todo esto, Flor, porque me surgen un montón de preguntas, ¿ok? Espero acordarme de todas que las estoy apuntando acá, pero pregunta número 1. El tarot es único, el tarot son 78 cartas, el tarot está ahí. Está por otro lado la persona que acude a una sesión, llamémosle por primera vez, para saber qué es lo que dice el tarot. Y está el tarotista. Quiero preguntarte si el tarot, que es único y preciso, 78 cartas, y está la persona que va a llevar, si ponemos a 5 tarotistas o 10 tarotistas diferentes, el tarot siendo único, el tarotista al leer el tarot a la persona que viene acá, van a decir todos los tarotistas las mismas respuestas o los mismos resultados simbólicos, o cada tarotista a la misma persona con la misma situación le va a dar situaciones o respuestas diferentes. ¿Qué pasa ahí? Muy lindo, muy lindo. Bueno, a ver, yo participo de unos congresos de tarot que hacemos en Barcelona y hemos tenido estas mesas redondas en donde somos muchos tarotistas trabajando un tema, en donde realmente se hace una investigación viva con respecto a las cartas y con respecto a las interpretaciones. A ver, voy a responder desde mi intuición. Yo creo que hay que entender que hay conceptos escritos, ¿sí? O sea, hay conceptos escritos del tarot. O sea, si yo agarro, por ejemplo, estoy, por ejemplo, mirando ahora la carta de los enamorados. Si al consultante le sale la carta de los enamorados, todos los tarotistas sabemos que es una carta en donde el consultante necesita tomar decisiones. Y, y no hablo de una decisión que sea una acción, porque a veces confundimos la decisión con una acción. Es una decisión. No estoy hablando de acción. Decisión interna. El tarotista necesita decidir internamente, elegir, podríamos decir. Está en una dicotomía y necesita elegir o decidir, ¿no? Entonces, todos los tarotistas sabemos esto. Y esto es verdad, es de alguna manera como el concepto básico que nos va a llevar o que nos va a hacer una inducción a la carta del tarot. Yo diría que es como si te dijera el hilo del cual yo por lo menos, es el hilo, este concepto, es el hilo del cual yo voy a tirar para poder entrar en el corazón de la persona y para poder abrir una memoria de la persona. Porque hay que entender algo, si esta persona no está pudiendo decidir, aunque vos le digas, tenés que tomar decisiones, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que no le está dejando decidir? Porque vos le digas tenés que decidir.
la persona no va a poder decidir. Hay una memoria que está obstaculizando su decisión. Entonces, esto tal vez no lo hagan todos los tarotistas. Tal vez todos los tarotistas den el consejo, utilicen el concepto, pero hay otra cosa que se llama inducción a las cartas del tarot. Que esto, lo que a mí me gusta trabajar es mover la memoria que cada carta despierta. Por ejemplo, lo que te dije recién es mover la memoria que a la persona no la deje decidir. Si nosotros vamos a lo concreto, por ejemplo, cuando nosotros vemos la carta nos recuerda a alguien. Si nosotros vemos la carta del tarot, la carta que nos sale, eso es una inducción, por ejemplo, ¿no? De una manera muy simple, inducir a una persona a la carta del tarot. ¿A qué te recuerda esta carta? ¿A quién te recuerda esta carta? Y hay una asociación, de manera directa o de manera indirecta, simbólica o concreta. Algo aparece, me recuerda a esa persona, me recuerda a ese momento también. Ahí estamos induciendo a la carta del tarot. Me recuerda a ese momento en el que yo, puntitos suspensivos, me recuerda el momento en el que no pude decirle a mamá, no pude decirle a papá. A veces esa inducción nos lleva a otra vida. Estoy parado en un océano, por ejemplo, y siento que no me puedo mover. Entonces, ¿qué quiero decirte con este ejemplo? Que en el momento en el que yo induzco a la persona en la carta del tarot un concepto que era general, pasa a ser auténtico y pasa a ser único. Y en ese momento yo no voy a tener la misma respuesta o el mismo consejo que tenían todos los tarotistas. Porque los tarotistas tenemos que saber, intuir y hacer un trabajo energético para no programar a las personas que tenemos adelante, sino justamente hacer un trabajo de desprogramación de las personas que tenemos adelante. Entonces, ese concepto no puede ser general, tiene que transformarse en algo único, así como las flores de Bach, ¿no? Que vos vas a las flores de Bach y, por ejemplo, la persona te dice, ok, ¿qué está pasando? Y te mezcla las flores de Bach, ¿no? Según tu síntoma. Entonces, mi respuesta, y la respuesta de cualquier tarotista, este es un trabajo que todos los tarotistas tenemos que hacer, es encontrar conceptos únicos en el tarot y responder a través o para curar, justamente como decíamos antes, el síntoma de la persona. Entonces, yo puedo decir que no todos los tarotistas responderíamos igual y no todos los tarotistas haríamos el mismo trabajo, pero obviamente cada persona resuena con lo que necesita en ese momento y con lo que necesita escuchar y con lo que necesita trabajar. Entonces sí podría ser como una respuesta viable que una persona con su paquete emocional y demás se presenta, está el tarot, siendo el tarot único, y puede recibir diferentes interpretaciones de esto, siendo el mismo caos que tiene la persona. O sea, recibe Exacto, diferentes opciones. Oye, algo bien exacto. importante en todo esto, entonces, si esto es así, algo bien importante es que yo creo fervientemente que el poder de la comunicación es vital porque hay mucha gente que sabe, o sea, verdaderamente sabe, pero no Mm, sabe comunicar. Y ujú. cuando hay poca gente que casi no sabe nada y tiene una verborrea hermosa. Entonces yo siento que algo importante en este caso, hablando de los tarotistas, es que es un trabajo interno, es un camino que lleva a tener que desarrollar diferentes habilidades o procesos de introspección para poder estar frente a una persona o frente a varias personas, porque si no sabes comunicar el mensaje, ¿no? Vas a confundir a la persona o lo vas a llevar a otro lugar y esto puede ser como un arma a dos filos, ¿sabes? O sea, a lo mejor la carta decía algo sencillo y se complicó la explicación y le dijeron otra cosa a la persona y ahora ya está labrando otros caminos por los cuales, entre comillas, no tenía que ir porque todo está perfectamente ordenado, pero puede ser de repente bastante caótico. Así es que yo creo fervientemente en el poder de la comunicación como una habilidad de desarrollar, el proceso de la intuición, cómo saber qué es mi intuición, cómo saber qué es el ego el que me está diciendo esto, también el proceso de estudiar los campos, o sea, es toda una chamba, ¿no? Sí, claro, porque
porque me parece que, a ver, es que no es hacer un cursito y ya está. Creo que hoy, en el siglo XXI, y con todas las facilidades que hay, no sé, yo, por ejemplo, también doy registros akáshicos, y es muy peligroso para mí que los lectores de los registros akáshicos hoy hagan un curso y de repente pasen por el supermercado y en la góndola del supermercado, ¿viste? Le quieran leer, te paren, por ejemplo, y te digan, ay, estoy viendo a un ancestro tuyo. O sea, ¿qué es eso? Es una invasión de campo, ¿entendés? O sea, no, hay cosas que no se hacen, me parece, ni aunque estemos en el siglo XXI, en donde parece que todo está bien y todo permitido, ¿no? O sea, hay cosas que realmente necesitan estudio, necesitan proceso interior, y no solamente necesitan estudio, sino que creo que hoy también es necesario pasar los aprendizajes por el cuerpo. O sea, porque si no hay mucho esto, ¿no? Mucho concepto, mucha palabra, como vos decías recién, ¿no? Mucha palabra bonita, pero los aprendizajes no se pasaron por el cuerpo y la persona tal vez, si no pasamos también algo por el cuerpo en ese momento, la persona se puede ir recargada de información, pero no sabe cómo llevarla a la vida. Es necesario también, justamente, fíjate lo que vos decías, ¿no? O sea, es necesario también dar herramientas concretas para que la persona pueda realmente salir de ahí sabiendo cómo utilizar a su favor la información. Porque si no, a veces también la información te juega en contra. Me ha pasado a mí, yo lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Me ha pasado a mí en su momento, por ejemplo, hace 10 años atrás, mi primera lectura, la lectura que me hicieron a mí de los registros akáshicos, salí tiritando y no sabía qué hacer con esa información. Era tipo, ¡oh! ¿Entendés? O sea, era como un desborde emocional, ¿entendés? Claro, habían sido 3 horas de lectura, ¿entendés? Tenía la cabeza como saturada. Y dije, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y hoy también entiendo que esa experiencia la pasé para poder después saber cómo yo quería facilitar, ¿entendés? Y cómo yo no tenía que facilitar. El tipo de maestra o el tipo de lectora o el tipo de terapeuta que no quería ser, ¿no? Y digo maestra porque, no porque me considero una maestra, sino porque para mí todas estas mancias esotéricas, yo les llamo así, me gusta decirles así, para mí son una educación. O sea, yo educo a través de esto y me educo también a mí misma, me reeduco. O sea, cuando yo aprendí el tarot, a mí el tarot me reeducó, me dio la reeducación que no me habían dado en mi infancia, porque fui una persona muy sensible y porque considero que atrás de todos estos cuerpos y todas estas máscaras, estos cuerpos grandiosos, ¿no? Estas vestimentas despampanantes, estas máscaras divinas que todos tenemos llamadas caras, ¿no? La pintura, el pelo, ¿no? Que cada día todo esto está ahí como más. Atrás de todo este personaje hay un ser completamente sensible, muy sensible, que no recibió educación en su sensibilidad. Entonces, para mí, las mancias esotéricas son educar al ser sensible que está escondido atrás de todo este cuerpo pasional y ferviente. Hablabas de personajes hace rato y quiero hacerte una pregunta. Puede ser un poco controversial, pero cabe la pena porque he escuchado muchos casos, muchas preguntas y demás que van embonadas con todo esto. Cuando hablamos de personajes, obviamente sabemos que, por ejemplo, en medios de comunicación, ¿no? Hablando de internet y demás, de repente ves que anuncian al gurú tal que lleva tantos años sirviendo y entonces de repente ves un video y dices, wow, habla bien bonito y turbante blanco y demás vestido así asado y dices, ya voy con él porque es un hombre que me refleja sabiduría, ¿no? Y de repente pues vas ahí, atiendes y las sesiones y te das cuenta que como que no era lo que me habían proyectado, como que no era lo que yo estaba pensando. O sea, farsa en muchas cosas. Quiero preguntarte, Flor como tarotista y Flor sin conocer tarot, o sea, la Flor antes de entrar al tarot, ¿cómo tú pudieras distinguir? Porque eso se puede prestar muchísimo a que la gente pueda pensar, sentir que esto es una farsa. Y cómo saber diferenciar si hay un tarotista farsante a un tarotista real. Tú con la experiencia que tienes de estos años de impartir a la Flor antes de todo esto, ¿cómo poder guiar a una persona para decir,
o darle un consejo, recomendación, decir, pues mira, estos son puntos claves para poder identificar a alguien que está realmente jugando con tu psique, realmente está más por el dinero que realmente por tocarte el corazón, porque esto sucede en yoga, en psicología, me imagino en tarot, por supuesto, en plantas ancestrales, ni se diga también quienes juegan con la energía de otros y quienes realmente son maestros, o sea, hay de todo, particularmente el tarot. ¿Cómo distingues esto? Bien, primero creo que es importante sentirse seguro con la persona con la que vas a atenderte. O sea, sentir, por ejemplo, que la persona tiene calidez y que la persona te sentís de alguna manera en algún aspecto o por alguna razón que tal vez no entiendas, pero puede ser que te sientas contenido. Eso me parece que es fundamental para poder distinguir en qué lugar abrir el corazón. Si la situación te causa como una sensación de confusión o una sensación de desvalorización, si la persona que tenés enfrente te hace sentir pequeño, ahí hay algo que hay que arreglar, porque nadie es mejor que nadie. Y un tarotista y un consultante simplemente están cumpliendo roles. Es como el maestro y el alumno. O sea, no es que el maestro lo sabe todo. El maestro simplemente recorrió un camino. Podemos decir, tiene más edad, ¿no? O sea, cuando vos vas a la escuela, tu maestro no es un genio, no es un iluminado. O sea, simplemente nació antes que vos. ¿Entendés? Entonces, el tarotista, en este caso, no es un genio, no es un iluminado, sino que simplemente hizo un camino antes que vos. Y tal vez, en este caso, nosotros trabajando la energía, también incorporamos o hablamos, vivimos, sabemos de otras vidas, entonces quiere decir que tal vez hay algo que vos no veas o que tal vez hay algo que vos no sepas, pero que esta persona hizo en otra vida para poder estar ahí en ese momento simplemente acompañándote, entendiendo que un tarotista hoy es un compañero de camino. Pasa esto también, ¿no? Con el rol de las parejas. Ponemos a nuestra pareja o ponemos a nuestra madre, a nuestro padre. De acá viene el fanatismo por los gurús. Nuestra madre y nuestro padre están inalcanzables. Nuestro presidente es inalcanzable, supuestamente. Son intachables, son supuestamente personas intachables las personas que dirigen la humanidad, o la sociedad más que la humanidad, ¿no? Y esto ya hoy se está desmantelando, ya sabemos que no hay ningún presidente intachable con todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, bajemos del carro a los presidentes, bajemos del carro a la madre, al padre, bajemos del carro también a la pareja, ¿no? O sea, trabajemos como pares. Y me parece que un tarotista y un consultante también tienen que ser pares, para que una persona se pueda sentir segura, se pueda sentir cálida, se pueda sentir cómoda y pueda sentir que o sea, importante, vos dijiste, ¿cómo saber? ¿Cómo saber? Voy a como ser específica en esto. Vos me preguntaste, ¿cómo saber si eso es una truchada o no es una truchada esa tirada de tarot, ¿no? E insisto, la persona que tenés enfrente no puede hacer sentirte menos, no puede hacer sentirte menos, porque hay algo que está en desequilibrio ahí, no puede hacer sentirte menos. Entonces, para mí, eso es algo fundamental. Y es algo interior también, porque vos podés decir, a ver, tal vez entras a un lugar y encontrás el mejor tapete y encontrás una bola de cristal al lado del tarotista. Y tal vez tenés un cuadro de Jesús y de María Magdalena atrás del tarotista y todo eso genera una ilusión, ¿no? Todo eso genera un ambiente en el cual vos te metés y decís, sí, acá confío, ¿no? Pero, ¿cuál es tu resonancia? No con el espacio, no con la ilusión, no con los elementos, sino con la persona que tenés enfrente. ¿Podés realmente disolverte? ¿Podés realmente abrirte con esa persona? ¿Podés mostrarle tu máscara a tu terapeuta, a tu tarotista? ¿O pensás que tu terapeuta y tu tarotista te van a juzgar? ¿No? O sea, justamente un tarotista no puede juzgarte. Entonces, ahí está. Si eso es trucho,
no te podés sentir juzgado. El momento de tarot tiene que ser, volviendo a lo mismo, un momento sagrado en el cual vos puedas desarmarte completamente, en el cual vos puedas ser vos mismo como nunca lo antes, como nunca antes fuiste. Porque yo siempre digo esto, el momento en el cual hacemos una tirada de tarot es un ensayo. Realmente es un ensayo cuántico. Nosotros estamos ensayando lo que después queremos vivir en la vida o cómo después vamos a actuar. Entonces, si yo me hago el fuerte en la tirada de tarot, ¿cómo? O sea, y estoy pidiendo, por ejemplo, que mi pareja me ame más. Y ¿entendés? O sea, me tengo que desarmar en la tirada de tarot, tengo que bajar mis juicios, tengo que bajar mis barreras, para que yo después vaya a la vida con esa sensibilidad, con esa vulnerabilidad, con esas barreras bajas, y me pueda mostrar auténtico, original en mi pareja, por ejemplo. Vamos a la parte práctica en todo esto. ¿Cómo es una sesión de tarot? ¿Cómo es una lectura? Llega la persona contigo, te comenta quizá algo de su vida o no te comenta nada, la sientes, la estudias, tiras las cartas, hay una pre-entrevista. ¿Cómo es una lectura de tarot? Bien, muy bien. Yo siempre armo un espacio sagrado. El espacio sagrado tal vez es prender una velita, el espacio sagrado es prender una especie de yuyo, de saumo, de incienso, para, no a modo de ilusión, como lo decíamos recién, sino a modo de traer el cuerpo energético, entendiendo que una velita y entendiendo que el saumo o el incienso hace que vos vengas al espacio, te sientes en esa silla y hables no solamente como mente, sino también como espíritu. No entendés cómo pasa eso, no lo sabés, pero los saumerios, los inciensos, permiten como que abren ese canal, ¿no? Nos hacen de puente a enraizarnos, a traernos al cuerpo. Es como, viste, cuando vos te sentís muy volado y comés, que decís, ahora me siento mejor, me siento más grave, ¿no? O sea, me siento más grave. Bueno, los inciensos hacen eso también a nivel energético. Es como que nos hacen sentirnos que llegamos a casa, nos hacen sentirnos en casa, aunque no estemos, aunque nuestro espacio sea desconocido, y la persona que tengamos enfrente también sea desconocida. Entonces, eso como primera instancia. Como segunda instancia, yo pido que la persona ponga una intención, la cual vamos a trabajar. Hay una frase que dice, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. La voy a volver a repetir. Quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces, si no vamos al tarot con una pregunta o con una intención, el tarot nos puede dar un montón de vueltas o nos puede dar un montón de respuestas que no son necesarias en ese momento. Entonces, siempre al tarot tenemos que tener una pregunta para hacerle o una intención que nosotros querramos trabajar. Por ejemplo, la intención puede ser tan sencilla como cómo confío más en mí mismo, cómo me abro a mi pareja, cómo, cómo puedo pensar más positivo, cómo puedo crecer en mi trabajo también, ¿no? O sea, hay intenciones más concretas, hay otras intenciones más emocionales, hay intenciones más existenciales, podemos decir. Hay veces que tal vez la persona no sabe bien qué intención trae, entonces yo para eso siempre tengo un tarot un tarot de los ángeles, que es un oráculo, un oráculo. El oráculo, a diferencia del tarot, el tarot se lee, el tarot son imágenes, son simbolismos. Y los oráculos, a diferencia del tarot, tienen mensajes. Vos lo sacás y te dice, por ejemplo, perdón. Entonces, la intención de esa sesión es que vos trabajes sobre el perdón. Puede ser el perdón a vos mismo, puede ser el perdón a otra persona, puede ser el perdón a lo que sea, ¿no? Vamos a ahondar en esa intención, en lo que tenés que perdonar, por ejemplo, ¿no? Entonces el tarot nos va
a abrir un viaje, un abanico de posibilidades, un abanico de momentos, un abanico de aspectos tuyos, los cuales tenés que perdonar. Por ejemplo, a veces somos muy críticos con nosotros mismos y el tarot nos dice, ok, perdoná, perdoná a tu crítico interior. Entendé, también el tarot nos da una visión de dónde salió ese crítico interior. A veces también somos saboteadores con nosotros mismos. Y el tarot nos dice, bueno, ok, perdoná o entendé en qué momento te estás saboteando, ¿no? Entonces, eso es una primera instancia. Antes de sacar las cartas, ponemos una intención. Y si la persona no trae la intención o no sabe, no importa, la buscamos. Y con esa intención vamos hacia las cartas. Entonces, lo primero que sale al tirar las cartas, obviamente, es como un panorama. Yo le digo siempre que las cartas son como una radiografía. ¿Viste como el médico? Vos vas y le decís al médico, señor, me duele acá, me duele esto, me duele lo otro, ¿no? Y el médico te dice, ok, señorita, para un momento, hagamos una radiografía para ordenar los tantos, ¿no? O sea, porque esto es un lío, le duele todo. ¿Dónde empezó ese dolor? Tenemos que saber, ¿no? Y tirar el tarot es eso, es la radiografía del cuerpo, es la radiografía de la mente, es la radiografía del alma. ¿Dónde empezó ese dolor? Porque vos tal vez te duele la cabeza, pero ese dolor empieza en el corazón, ¿entendés? O empieza en el sexo, por ejemplo. Entonces, tiramos el tarot y ahí aparece la radiografía, ahí aparece el verdadero síntoma, ahí aparece el origen también de lo que nos está pasando. Y a partir de que tiramos el tarot y de que empiezo a tirar del hilo, empiezo a hacer preguntas, la persona empieza a reflexionar, la persona empieza a repreguntarse cosas, le empiezo obviamente a dar una visión diferente a la cual ella tenía de esa situación, empezamos a dialogar con esa persona y empezamos a encontrar una visión diferente de la cual ella o él tenía. Después de todo eso, después de que nos hemos subido al barco, podríamos decir, o nos hemos subido a la nave y estamos, y ya sabemos, encontramos a dónde tenemos que ir, ¿no? Y estamos los dos en la misma nave, en ese momento se produce una inducción. Una inducción es lo que hablábamos antes, es realmente un trabajo terapéutico y energético. Vamos a viajar, a adentrarnos en el cuerpo, a dónde está la memoria de ese síntoma. Y cuando cerramos los ojos y nos adentramos en una parte del cuerpo a la cual nos invite el tarot, ahí se provoca, pasamos a una quinta dimensión, a un espacio intermedio, y hacemos lo que te decía recién, o sea, removemos literalmente del cuerpo o de la mente una memoria que a la persona, por ejemplo, como decíamos recién, no le permita perdonar, ¿no? Recién estábamos con esto del perdón, o sea, tenés ahí como una cosa con el resentimiento, ¿no? O sea, estás resentida con la vida y el tarot te invita a perdonar. Entonces, ¿cuál fue el momento de tu vida que te dolió tanto, ¿no? Que estás cerrado a perdonar, a abrirte a la vida, porque no querer perdonar es no querer abrirse a la vida, es no confiar en la vida. Entonces, viajamos a ese momento a través de las cartas del tarot y hacemos una operación energética, como le digo yo, para después volver realmente transmutados, transformados a este cuerpo, a este espacio y darle una conclusión, un acto psicomágico o una herramienta práctica para que esa persona pueda trabajar este perdón, ¿sí? En la vida cotidiana. Tú tienes que saber algo de la persona. Cuando la persona llega contigo por primera vez, te tiene que contar un poco de su historia o no te cuenta nada, meramente te sientas, la estudias y aparte del proceso del espacio, la intención, tirar cartas y inducción, ¿hay algo que la persona te tenga que decir o no te dice nada? A mí me gusta saber cómo se llaman. Ok. ¿Y fuera de eso? A mí me gusta saber cómo se llaman porque para nosotros, por ejemplo, en los registros akáshicos, el nombre y el apellido es el código del alma. Entonces, a través del nombre y el apellido, también a veces la fecha de nacimiento, pero no suelo preguntar mucho la fecha de nacimiento, pero sí el nombre y el apellido de la persona. Ya
que la persona diga su nombre y su apellido, a mí me da información. Cómo la persona dice su nombre y su apellido, con qué emoción dice su nombre y su apellido, cuántos apellidos tiene, por ejemplo, cuántos nombres tiene. Todo eso a mí me da información. Entonces, me gusta saber el nombre y el apellido de la persona. Tal vez no le diga nada, sobre su nombre y su apellido. O sea, tal vez es información para mí solamente. Tal vez es como una llave que yo utilizo para poder leer a la persona, ¿no? No solamente leer el tarot, sino también poder complementar leyendo a la persona. Y esto obviamente va a variar un poco porque a lo mejor puede presentarse Enrique hoy contigo y le preguntas nombre, apellido y te lo digo con un tono de voz y quizá llego en 3 días contigo y estoy en otro estado anímico y va a ser otro semblante diferente el decirte obviamente mi nombre y apellido y quizá fecha de nacimiento. No, yo creo que variaría un poco, ¿no? También el estado anímico de la persona. Y de hecho también, no nada más diciendo el nombre, pero a lo mejor hoy me siento muy triste y hoy es cuando yo siento que tengo que ir a una lectura de tarot y estoy contigo, tengo mi sesión y de repente en 4 días llego con toda la buena vibra y la buena euforia y ahora tengo esta intención, o sea, cambia mucho el estado emocional de la persona para poder crear, digamos, la experiencia vibracional a través del tarot, ¿no? Mm, Eso significa estoy pensando, ¿eh? Para los que están ahí Los que están escuchando es como, ¿qué está pasando? Se escucha mal. ¿Qué está pasando? No, 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 no se preocupen, no me fui, estoy acá. Traducción, estoy pensando. Em, Podríamos decir que, claro, es que cada sesión es única, cada sesión es única. Y el estado anímico también habla de lo que vamos a trabajar. También el estado anímico habla del tema que la persona trae. Así que, pero no es importante que la persona traiga un estado anímico, un estado anímico. A veces se cree que para una sesión de tarot hay que tener en claro lo que se quiere, ¿no? Y yo, viste que te dije recién, hay personas que vienen y dicen, siento que tengo que trabajar algo, siento que tuve que venir, pero no sé bien a qué vengo. Y con el oráculo de los ángeles, por ejemplo, podemos ver a qué esa persona viene, ¿no? O tal vez en ese caso yo hago algunas preguntas para que la persona pueda abrirse, entrar en confianza también, porque las preguntas nos acercan. Entonces, entrar en confianza, conocernos mejor, que ellos me conozcan a mí y yo también conocerlos a ellos, y a partir de ahí sembrar un tema, sembrar una intención y empezar a subirnos a la nave, como te dije antes. Pero ya te digo, no hay que saberlo todo o que tener un estado anímico para acercarse al tarot. Hay simplemente que tener una resonancia, hay que querer saber más de nosotros, y yo lo digo siempre de una manera muy simple, hay que querer ser mejor persona también. ¿Tú crees que uno de los puntos interesantes para saber cómo por dónde va la persona en su resolución o transmutación o integración, lo que sea, de su experiencia, tiene que ver a que, en este caso te preguntaba si tú les preguntabas algo a ellos y bueno, en ocasiones preguntas nombre, apellido y de ahí no preguntas nada más. Si no preguntaras nada más, de hecho, ni siquiera el nombre y apellido y empiezas a tirar la carta, sería válido decir, como el otro lado de la persona que está atendiendo, que lo que le estás compartiendo, diciendo, pues nomás no va o no cuadra o no es lo que le está viviendo, o siempre es exacta la lectura del tarot. A veces el tarot nos puede dar imágenes simbólicas y a veces nos puede dar imágenes reales. ¿Qué quiero decir con esto? El tarot nos puede estar hablando, o yo puedo contarte un cuento, por ejemplo, a través de la carta y de lo que te estoy diciendo, y no te estoy hablando de un hecho real o verídico, sino que te estoy hablando de un hecho simbólico, de un estado mental o de un estado emocional en el que vos estás. Sin duda la persona puede llegar a tener una resonancia. O claro, hay personas que tal vez se desconocen tanto a sí mismas que necesitan ahondar un poco más para admitirse que internamente se sienten así. ¿Entendés? Por Sí, ejemplo, yo claro. te puedo, o sea, por ejemplo, esto, ¿no? Como sale la carta del diablo, por ejemplo. Y la carta del diablo te puede estar hablando de una sexualidad mmm, no, ¿cómo sería la palabra? No reconocida.
de un instinto sexual no reconocido, ¿entendés? Y vos tal vez estás como súper reprimido en lo sexual y estás re desconectado y no querés saber nada y tenés ahí como un rechazo tremendo a lo sexual. Y justamente la carta del diablo te está diciendo que es necesario conectar con lo sexual, no solamente con lo sexual con otra persona, con lo sexual con uno mismo, con la energía sexual, ¿sí? Con el calor que emana la sexualidad, con, con también con ser sensual, porque a veces también nos vamos mucho a lo sexual y también nos está hablando de ser sensuales, ¿no? De esa energía de atracción, de atraernos a nosotros, de que algo nos apasione, porque si queremos atraer, o si queremos, eso, si queremos atraer o atraernos, estamos hablando de encender la pasión, y la pasión mueve el mundo, ¿no? Entonces, ahí está, este es un ejemplo simbólico que nos puede estar hablando de una sintomatología de la persona, y bueno, tal vez hay que hacer un trabajito para que la persona se reconozca a sí misma. Tengo una pregunta interesante. Bueno, todas son interesantes, pero una que me surge en todo esto. Vuelvo otra vez al escenario de la práctica. Llega la persona, llega el consultante, está el tarot y está Flor, ¿no? Está preparado el espacio y demás. Si el tarot obviamente es esta sabiduría a través de estos simbolismos y la lectura es la que va a crear estos códigos de información con la persona que está queriendo saber, quiero preguntarte en esto. El paquete de información vibracional, digamos que yo soy el consultante, el paquete de información vibracional que Enrique va a recibir de esta lectura que estoy teniendo en este momento contigo, está determinada 100% por tu estado de conciencia conectado con el estado de conciencia de cada carta que vas a tirar o el resultado de lo que Enrique va a llevarse es el impulso supraconsciente o más allá de tu campo vibracional que impulsa desde el movimiento de tu mano a tirar la carta. ¿Qué mueve o quién mueve a la carta? ¿La conciencia de Flor o la supraconsciencia moviendo la conciencia de Flor hacia la conciencia de Enrique? Lo que necesite mostrarse en ese momento. Entendiendo, entendiendo que la tirada de tarot es siempre está movida por algo superior. Entonces, en ese momento va a mostrarse algo que vos necesitas ver, que la persona necesita ver. Y eso es lo importante. Lo demás no importa. Lo importante es lo que se muestre en ese momento. Cómo se muestre, de qué manera, si es la conciencia, si es la supraconsciencia. Cada persona trae un nivel y claro, esa persona puede venir en una primera instancia y ser atravesado o venir desde su conciencia o desde su inconsciente y después venir en una segunda sesión y la persona hizo un cambio brutal y viene a través de su supraconsciente, por ejemplo. El punto es que en ese momento se va a hacer un acto mágico y lo que necesite hablar de la persona va a hablar. ¿Consideras tú importante, como hace rato hablábamos, de la persona que tiene que hacer esos cambios? Es decir, una vez que ya recibiste la información, la guía o la instrucción de lo que son las cartas, hablábamos hace rato, ¿no? De que la persona para hacer esos ejemplos o esa transformación o esa integración, transmutación, es precisamente la alineación entre lo que pienso, lo que hablo, lo que digo. Yo creo que es aún importante también para el tarotista o la tarotista que cuando va a estar en el servicio de la lectura de cartas tenga principalmente la tarotista o el tarotista ese estado de certeza, porque no podría ver un estado de certeza fracturado del tarotista, porque es que te digo, yo siento que no hacen esto, pero muchas prácticas, pero particularmente el tarotista, no nada más es estudiar el tarot, o sea, son muchas cosas que tienes que dominar o masterizar en tu vida diaria para tener la responsabilidad increíble de hacer eso. Entonces, si yo, y no nada más en tarotista, o sea, hablo del maestro de yoga, del gurú, del chamán, si no estás en un estado de certeza, que quiero decirte que son pocos realmente los que están en ese estado de certeza para estar en el servicio, si no hay un estado de certeza, es una
Es una fractura, es una pseudopráctica, es una falta de respeto, ¿no? ¿Sabes? Para la técnica, si no se posee o si no se vive en ese estado de certeza, ¿qué piensas al respecto? Creo que justamente todos tenemos que cultivar un estado de certeza en nuestra vida. En realidad, el estado de certeza creo que es un poco muy ambicioso también, por decirlo de alguna manera, porque no siempre estamos en un estado de certeza, pero sí es necesario cultivar un estado de apertura a que esa certeza aparezca. O sea, quiero decir, o sea, saber o cultivar como yo le digo el observador interior. Un observador que te cuente cuándo te estás mintiendo y cuándo no te estás mintiendo. Porque si vos te estás mintiendo a vos mismo, no estás en un estado de certeza. En cambio, cuando vos estás siendo honesto con vos mismo, tal vez podés estar enojado, tal vez podés estar más o menos alegre, pero eso es un estado de certeza para vos. ¿Entendés? Porque a veces, claro, la certeza se malentiende como un estado pulcro, ¿no? O puro. Y a ver, el tarot también nos lleva a las emociones bajas, a reconocer las emociones bajas. Hablamos del diablo recién también, ¿no? A veces estar enojados es evolutivo. A veces sacar ese enojo es evolutivo y es estar en un estado de coherencia, ¿sí? Eso, obviamente, después uno ve y tiene que tener un trabajo para cómo sacar ese enojo, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo para cómo sacar ese enojo y qué hacer con el enojo, ¿no? Pero, pero yo creo que más allá de esto, sí que hablábamos recién, no solamente el tarotista, sino todos, o sea, los seres humanos necesitamos cultivar este estado interior de apertura y disposición. No solamente los tarotistas, todos necesitamos este estado. Y el tarot es una herramienta que nos permite estar en este estado de disposición, de encontrar una certeza aún mayor que la que creíamos haber encontrado, entendiendo que todo el momento y cada instante estamos transformándonos también. La flor que empezó esta sesión con vos, no es la flor que está ahora, ni es la flor que se va a ir. O sea, la flor que empezó creía tener unas certezas, ¿entendés? Y ahora estoy creando unas certezas nuevas mientras te hablo y cuando me voy, reivindiqué mis certezas, ¿entendés? O sea, vine acá también, vine alineada. Eso no quiere decir que vine mentirosa, eso no quiere decir que vine desalineada, pero sin embargo vine dispuesta a transformarme. Eso es lo que necesitamos, un estado de disposición. E insisto, esto es humanitariamente, porque el estado de disposición hace crecer la vibración de la Tierra. La quinta dimensión de la que hablamos, sí, a ver, seres espirituales, es muy difícil, o sea, yo no comulgo mucho con las ideas utópicas de la era de Acuario. Un estado de quinta dimensión puede ser tan simple y tan complejo como encontrar un estado de disposición, disponerme a transformarme, disponerme a conocerme, disponerme a abrirme, disponerme disponerme a lo que mi alma necesite disponerse, ¿entendés? O sea, ponerse al servicio del alma. Eso es la disposición. Es estar al servicio de la vida, es estar al servicio del cambio. ¿Cuántas veces nos pasan cosas que si no quiero que me pasen? Y ahí no estás al servicio. ¿Entendés? Porque no estás queriendo, no estás dispuesto a que algo se transforme. Eso no quiere decir que la transformación no cause dolor. Sí, causa dolor, causa desarme, causa frustración. Y bueno, estar dispuesto a veces también a estar frustrado. Eso es. Más allá de eso, el tarotista, yo tengo, por ejemplo, mis propias alineaciones. O sea, tenemos que aprender también a tener herramientas espirituales que nos alineen. Yo, por ejemplo, hago un rezo, hago un mantra antes de empezar una sesión y también lo hice antes de empezar acá, con vos, porque entiendo que estoy dando un mensaje. Y es, Esto, sí, claro, esto va a o sea, no estamos en una sesión, pero esto va a tocar los corazones y va a tocar la mente de las personas. Entonces,
Entonces, claro, no puedo, o sea, o yo no quiero venir desde el ego, ¿entendés? O no quiero venir, o sea, yo me quiero transformar y también ya de por sí quiero aportar a la semillita de la transformación de las personas. Entonces, yo no sé si esto lo verán 50, 800, 20 o 2000 personas en el transcurso del tiempo. Con que le toquemos el corazón y transformemos a una, porque yo me transformé hoy, porque realmente hice mi proceso, hice mi alineación, yo con eso estoy muy feliz y me parece que necesitamos más de eso. Fíjate que concuerdo contigo en esto también de la era de Acuario, en lo particular, a veces creo que hay mucha más fantasía, mucha más vendimia espiritual que lo que realmente es, y esto me hizo acordar cuando hablabas de la quinta dimensión en alguna charla, conferencia que daba, ¿no? Una señora me decía, Enrique, a mí me interesa, estoy muy interesada porque quiero vivir la experiencia en saber qué es esto de la quinta dimensión y de la décima y la doceava y demás, y era como bien interesante, ¿no? Entonces, me acordaba de Buda, de repente, que Buda de repente te hablaba pues a nivel de conciencia en el que estabas, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿para qué quieres saber la quinta, la sexta, la séptima si no entiendes y no resuelves tu tercera dimensión? Es decir, para poder entender verdades elevadas, primero me respondo mis verdades internas, primero soluciono mis verdades internas para poder crear obviamente esa comprensión. Mientras más vas adaptándote, integrándote, desenvolviéndote en tu tercera dimensión y vas alineándote, en automático la cuarta como juego de Tetris, pum, vale, te cae y dices, ¿te entendí? Estás en la cuarta, la trabajas, la entiendes, la experimentas, pum, te llega a la quinta y dices, entonces mientras más entiendo lo que tengo, más voy a poder absorber lo que sigue. Y ante preguntas elevadas, las respuestas deben ser impecables, pero las respuestas y las preguntas de la tercera dimensión. Y el juego del estado de certeza, donde también decíamos, es bien difícil el estado de certeza porque, por ejemplo, quien está escuchando y le estamos tocando el corazón y diga, yo quiero ir, y de repente va contigo una experiencia de lectura de tarot y resulta que en la experiencia es muy bien, quieres expandirte, quieres evolucionar, pero sabes, tienes que dejar ese trabajo tóxico o se te sugiere dejar ese trabajo tóxico o esa pareja. Imaginemos un caso real de una señora, un señor que están casados por 10 años, 15 años y ya las cosas no van. Y de repente el tarot, la energía, la experiencia dice, tienes que dejar ir. Eso cuesta trabajo, porque entonces alinear lo que pienso, lo que digo, lo que hablo, a veces las decisiones son muy dolorosas, pero no hay dolor, como diría Alfonso del Río, no hay dolor que termine sirviéndole al amor. Y a veces duele el amor, porque duele aprender a soltar y duele aprender a integrar. Así es que, mi querida Flor, ya vamos casi a 2 horas. Quiero que sepas que es la primera vez que me extiendo tanto en un podcast, pero se me hace muy, muy interesante. Así es que una pregunta más para todo esto. Una vez que van contigo a la experiencia... Antes de que me quede sin batería en el computador. No, ya voy. Entonces, brevemente, ya una vez que la persona estuvo contigo y demás, ¿qué sugieres que haga la persona después de una experiencia contigo? O sea, ¿hay un seguimiento, hay un post-seguimiento o nada más están en la sesión contigo y ahí nos vemos en la siguiente? ¿O qué hace Flor? Yo suelo recomendar un seguimiento de 4 sesiones. En este seguimiento de 4 sesiones se trabajan justamente los distintos aspectos del yo. Trabajamos el cuerpo mental, trabajamos el cuerpo emocional, trabajamos alguna vida pasada o algún vínculo que esté ahí como dando vuelta. Y en la 4 sesión lo que hacemos es una especie como de acto psicomágico para que la persona pueda realmente... yo hablo como de certificarse, ¿no? O sea, viste que en la escuela nos daban un certificado de que, hoy cuando vamos a tomar un taller nos dan un certificado como diciendo, bueno, fuiste parte de este taller, ¿no? Te certifico, o sea, aprendiste. Y para mí dar un acto psicomágico es hacer ese certificado. Hoy un certificado no te sirve de nada, ¿viste? Realmente el certificado para mí es lo que te llevas puesto en el cuerpo. El certificado, por ejemplo, no sé, hoy eso, el certificado es lo que te llevas puesto en el cuerpo, es realmente el acto psicomágico que a vos te da la confianza, ¿sí? Que a vos te da la confianza, que a vos te da la certeza de que viviste un proceso de transformación y de que ya no sos el mismo. Porque hay que darle un acto a la conciencia y a la supraconciencia para entender que algo pasó, ¿entendés? Que esto no es solamente ahí como un juego, ¿entendés? O
eso, un juego. No, 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 algo pasó. Entonces la cuarta sesión y el acto psicomágico es ¡pam! Ese certificado en donde ponemos el sello y decimos algo pasó. Entonces yo recomiendo sí un seguimiento porque a veces también creemos que el tarot es esto, ¿no? Como voy y me saco mis dudas, pregunta, respuesta. No, 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 no. Esto es un trabajo terapéutico. Esto es un trabajo terapéutico. Esto para mí es la terapia del siglo XXI. Es la terapia del alma. Entendiendo que en el siglo XXI estamos en este trabajo que recién empezó y estamos todos muy pichis, todos. Eh, Entendiendo que el siglo XXI es esta alineación del espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, hay que aprender de qué se trata esto. No lo sabés, no lo sé, no lo sabemos. Hay que aprender, hay que entregarse a la experiencia, hay que ponerse al servicio. Entonces, no se puede venir al tarot diciendo, vení, respondeme, yo quiero, y listo, me voy. No, 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 esto es un espacio sagrado, es un espacio terapéutico. Pues muchas gracias, Flor. Me ha encantado este podcast. Eso sucede cuando dos geminianos se juntan y les encanta compartir con la palabra. Esto sucede, pero vamos cerrando si no se nos acaba la batería de tu computadora. Oye, ¿en dónde te encuentra la gente? ¿Redes sociales? ¿Tienes cursos para que pues vayan contigo y no te crean, no me crean, pero que lo vivan contigo? Mm. Me encuentran en redes sociales como corresponsal esotérica. Corresponsal esotérica en Instagram, Flor Mueremans, que es un poco difícil, pero bueno, Flor Mueremans en Facebook. La página web es corresponsal esotérica como el Instagram. Y bueno, ahí tienen toda la info, pueden seguir viajando a través del corazón del tarot, y no solamente del tarot, sino también de los registros akáshicos, los dones, las vidas pasadas y todas técnicas de sanación que, como dije antes, son educar a los seres sensibles. Perfectísimo. Bueno, voy a dejar toda tu información aquí, quien esté escuchando en Spotify o en video. Aquí abajo está todas las redes sociales de Flor. Y bueno, Flor, hay una pregunta que le hago a todos los participantes de Ineludible Podcast y hoy me toca hacértela a ti. Con esto vamos a cerrar. Y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Respiro profundo. Para las personas que no me están viendo, estoy respirando profundo. Sépanlo. Es una pregunta muy importante. A amarme a mí misma. Y eso no es un concepto hueco o un concepto New Age, como esos titulares, amate a vos misma. No, 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 no. Lo más difícil fue dejar ir a personas que amaba profundamente para aprender a amarme a mí misma. Amarme a mí misma para mí significa respeto. Entonces tuve que soltar, dejar ir a personas que no sentía que me respetaban, pero que tal vez me amaban profundamente, o personas a las cuales yo amaba profundamente, pero no había respeto. Y eso fue la lección más grande para mí. Fue el momento en el que realmente entendí el amor incondicional entre los seres. No solamente lo entendí, sino también lo viví, lo doloroso también y lo frustrante que puede ser vivir la lección del amor incondicional, pero realmente la fortaleza que te crea, la fortaleza no viene, o sea, o sea, es como que tal vez, no sé si venimos con fortaleza, venimos con un tipo de fortaleza, pero hay un tipo de fortaleza que podemos cultivar, y esa fortaleza que podemos cultivar es la fortaleza del amarnos a nosotros mismos y del amor incondicional. Así que esa es la lección. Muchísimas gracias, Flor. ¿Algo más con lo que desees cerrar? Gracias a vos por abrir este espacio, no solamente por abrirme este espacio a mí, sino también por no sé cuántos programas me dijiste que vas, me dijiste 60, 70, no sé el número exacto, pero realmente es una labor hermosa. Sos muy curioso,
sos de alguna manera una persona que permite que quien está acá se exprese y sirva, sirva al servicio. Tus preguntas me hicieron sentir que estás al servicio y que permitís que la persona que se ponga acá del otro lado también se ponga al servicio. Así que cierro con agradecimiento a vos, a lo que nos unió, porque algo nos unió y yo siempre, más allá de lo tangible, siento que hay seres invisibles uniendo a las personas, o sea que alguien nos unió a nosotros. La tierra también nos unió a nosotros, porque no es casual que en este momento en el que estamos haciendo la entrevista, en el que la entrevista se está haciendo, yo estoy en tu tierra, o sea que la tierra también nos unió a nosotros. Le agradezco también a la tierra que nos unió. Y eso, gracias. Muchísimas gracias. Oficialmente quedó tu libro en esta Biblioteca Universal, como hablábamos al principio del episodio. Y también totalmente agradecido contigo por el tiempo, por el espacio, por la disposición, que para mí algo fundamental en cada entrevista es sacar lo mejor de la persona, lo mejor de la técnica, y sobre todo también para que quien no haya sabido nada del tema y de repente haya terminado todo un episodio completo como este diga, wow. Se encendió esa luz en mi corazón, que ese es el propósito principal de cada uno. Gracias, Flor, también, de verdad, me dio muchísimo gusto conversar contigo, y tanto más que un episodio, lo sentí como una conversación, ¿sabes? Como tomando el mate juntos y compartiendo historias y demás. Muchas gracias por tu tiempo, y también, pues, gracias a ti que estuviste escuchando, estuviste viendo este video, y nos estaremos viendo, leyendo, escuchando en el siguiente. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar, y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.